Hola amigos, yo soy Jesse Rusinque, este es mi canal Lendo Puzzles o Hagamos Rompecabezas en español, canal especializado en el desarrollo y solución de diferentes tipos de rompecabezas para poder potenciar las habilidades de creatividad y de solución de problemas. Para el día de hoy vamos a armar un rompecabezas convencional para niños de 12 piezas, es un rompecabezas muy sencillo y la invitación es a que todos los niños que estén mirando el video ayuden a armar el rompecabezas, vayan armando el rompecabezas conmigo al mismo tiempo que lo voy armando, para lo cual el fuego va a estar apuntando hacia la siguiente posición que vamos a ubicar, a organizar dentro del rompecabezas, y para lo cual también pueden tener la ayuda del modelo del rompecabezas armado que está mostrándose en la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces, iniciemos. Bien, vamos a iniciar entonces buscando en el modelo alguna parte muy representativa. Creo que lo más sencillo puede ser iniciar por una esquina, la esquina que tiene la cabeza del perrito. Vamos a buscar esa ficha. Bien. Teniendo esa ficha ya ubicada, vamos a buscar otra ficha que también sea de borde, que tenga un lado recto, pero que tenga también parte del pecho del perrito y parte de la boca del perrito, que se une con esta parte de esta ficha. Muy bien, listo. Vamos a continuar armando. Vamos a buscar ahora otra ficha que la que tiene las patas del perrito para completar ese lado del rompecabezas. Es una ficha de esquina, tiene dos ángulos rectos y tiene las patas del perrito. Podría haber sido esta, que tiene patas de perrito, pero solamente tiene un ángulo recto, un lado recto. Entonces esa no es. Esta ficha de acá, como ustedes pueden ver, tiene dos lados rectos y tiene las patas del perrito. Siempre podemos guiarnos por el dibujo del modelo cuando necesitemos identificar qué pieza sigue para colocar. Vamos a continuar armando, vamos a continuar con la otra ficha que tiene las otras patas del perrito. Que también tiene un lado recto porque forma parte del borde. En este momento ya tenemos el perrito casi armado, solamente nos falta un pedacito de la espalda que también tiene, según el modelo, algo de cielo y una parte de un árbol. Entonces busquemos la ficha que tenga la espalda del perrito, parte de cielo y parte de árbol. Bien. Vamos a continuar armando de para arriba esta parte. Entonces, para completar esta parte de acá, vamos a buscar una ficha que tenga parte de la cabeza del perrito, parte del árbol y que tenga un lado recto. Observamos que esta es la ficha que nos funciona ahí. Podría ser esta que tiene parte de árbol y parte de cielo, pero no tiene nada de perrito, es una parte de una casita. Entonces esta es la pieza que va en esta posición. Siguiendo con el modelo, vemos que la pieza que se ubica en este sitio, en este lugar, es una pieza que tiene la punta del techo de la casa del perrito. Vamos a buscarla. Esta es la ficha que tiene la punta del techo de la casa del perrito. Y si seguimos de una vez para completar el rompecabezas por este lado, nos vamos a dar cuenta de que en esta posición, según el modelo, viene una ficha que tiene el sol.
Bien. Vamos a seguir armando la casa del perrito. Entonces podemos continuar armando por este lado del borde. Cuando se complique el tema de la figura del medio, pues podemos ir armando los bordes. Entonces en este borde tenemos una ficha que tiene un ángulo, un lado recto, que tiene parte de cielo y parte de la casa del perrito. Bien. Continuando por este lado, tenemos que buscar la otra ficha que queda en la esquina. Esa es fácil porque tiene dos lados rectos, casi que ni tenemos que mirar el dibujo. Observamos que esta pieza de acá tiene un lado recto, tiene dos lados rectos, entonces esta es la que va en esta esquina. Muy bien. Nos quedan solamente dos piezas para acabar el rompecabezas. Una de ellas completa un lado, o sea que tiene un lado recto. Y nos queda una sola ficha para completar el rompecabezas. Que lo que tenemos que hacer es buscar como en qué posición, cuál es la orientación para ubicarla, porque podría ser así, podría ser así, podría ser así o podría ser así. Vemos que la ubicación correcta es de esta manera, porque este color negro de acá encaja perfectamente con el color negro de abajo. Esta parte del techo encaja con esta línea que viene acá arriba, entonces la ubicación correcta de la ficha es esta. Este es un rompecabezas muy sencillo, de solo 12 piezas. Vamos a tener rompecabezas más complejos en videos que vamos a realizar en el canal próximamente. Bien amigos, ese fue el video, muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, regálenos un like, suscríbanse al canal, compartan el contenido con sus amigos, especialmente con aquellos que quieran ayudarles a estimular la creatividad y la solución de problemas, y déjenos saber sus comentarios. Por favor recuerden darse un regalo a ustedes mismos cada día resolviendo un rompecabezas, y esa es una gran manera de poder desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas y entrenar el cerebro. Eso es todo por hoy, muchas gracias.